a Isaac por haber escuchado la petición nuestra de que llegara a República Dominicana para poder dar este ciclo de conferencias y que los miembros que tienen espacio ya para hacer uso de. Sé que nuestra gratitud a Isaac por estar siempre presente en nuestras peticiones y lo voy a dejar para no perder más de este momento. Gracias. Bien, gracias a todos a la invitación. Y esta tarde, a diferencia de lo que hemos visto los días anteriores, el tema de Prometeo significa abordar temas más, yo diría que más profundos, porque los mitos siempre guardan eso. Aunque el tema de Prometeo, que robó el fuego de los dioses para darlo al hombre, hay muchos comentarios. Si ustedes entran a a Google van a encontrar, yo diría, cientos de comentarios, artículos explicando este mito y viéndolo desde diferentes enfoques. Nosotros vamos a tratar de verlo desde el enfoque de la tradición oculta, desde la enseñanza teosófica, que guarda una cercanía importante para lo que pudiera significar. En la introducción vamos a ver el tema de la simbología, ¿no? Que es siempre el reto para todo estudiante. Casi siempre el alma nos habla a través de símbolos. Los sueños son símbolos. Es un lenguaje que nos llega a través de imágenes y que son símbolos para representar situaciones. El sueño nos planta una escena donde se desarrolla un drama. A veces son simples, a veces son más o menos complejos, a veces son dramáticos porque son pesadillas, a veces son grandes obras porque son elevadas presentaciones, vamos a decir, espirituales. Entonces, casi siempre son imágenes y símbolos que están mezcladas para darnos a entender. Aunque las versiones de la leyenda de Prometeo vienen en las versiones de Esquilo y Hesiodo, es notable la aparición de Prometeo en diversas leyendas griegas. Bueno, esto ya lo acabo de mencionar. Es uno de los mitos que más populares, podemos llamarlo así, que se tiene. Pero Esquilo y Hesiodo fueron nuestros grandes dramaturgos griegos que lo plasmaron en las obras que ellos exhibían en la antigua Grecia. Ya desde ahí el significado de este mito influía mucho en la visión que tenían los griegos, sobre todo de sus dioses y su relación con la formación y creación de los seres humanos. La señora Blavatsky en la doctrina secreta nos da una clave septenaria para la interpretación de estos mitos, o sea, de 7 diferentes claves. Ella nos dice, ahora bien, todos los dioses del Olimpo están, así como aquellos del panteón hindú y los rishis fueron personificaciones septiformes, o sea, personificaron septiformes, séptuples, en grupos de 7, dioses, jerarquías, elevados, Dhyan Shohans, Dhyani Budas, etcétera. Entonces, la simbología, la primera clave es esa, también las fuerzas cósmicas de la formación de este universo, los cuerpos celestes, como nuestras, se acuerdan que tenemos 7 planetas sagrados y hay 7 jerarquías en nuestro sistema solar que gobierna el sistema solar. De los dioses Odian Shohans, de los poderes psíquicos y espirituales también, de los reyes divinos en la tierra que tuvimos, o las encarnaciones de los dioses y de los héroes terrestres u hombres. O sea, hay diferentes claves para interpretar esta leyenda, este mito, vamos a decirlo así. En la antigüedad, el método de mito era utilizado para transmitir la historia de los pueblos. Ellos incluían la participación de los dioses con los dramas de los seres humanos combinados. A veces los dioses apoyaban a uno de los personajes
Por ejemplo, en lo que vimos nos estuvimos comentando de la Ilíada, los que han leído la versión de la guerra de Troya, saben que hubo una serie de dioses que apoyaban a los griegos, ¿no? Y otros dioses como Apolo y algunos otros apoyaban a los troyanos. O sea, se habían dividido. Esto no es nada sorprendente en la forma en que se transmitían antiguamente las historias. Vamos a ver que Prometeo es el hijo de Iapetus, es un titán, y de la ninfa del océano Clímene. Es hermano de Atlas, Menoetius y Epimeteo y padre del Eucalión. Aquí se da simbólicamente una pequeña biografía de quién es Prometeo. Recuerden que al principio, antes de que los olímpicos estuvieran gobernando como dioses Zeus y toda la jerarquía de dioses, hubo una guerra de los titanes, una guerra en donde los olímpicos pelearon contra los titanes, pero algunos titanes estuvieron apoyando a los olímpicos, o sea, a Zeus, a Marte, a Júpiter, Júpiter símbolo de Zeus, a todos esos dioses que estaban acompañando a Hera, a Atenea, etcétera. Este grupo de dioses, vamos a decirlo así, participan mucho de este mito. Y en el tema del titán Prometeo, apoyó a Zeus. Él apoyó a Zeus, que al final fueron los que ganaron esta guerra contra los otros titanes que gobernaban antiguamente el cosmos, por lo menos el cosmos en el que vivimos, el sistema solar. Y eso es un punto interesante que analizar. Entonces, este titán no era enemigo de Zeus, sino que lo apoyaba. Hubo un momento en que Prometeo se le encargó el deber de dividir una víctima como sacrificio a los dioses. Había que hacer un sacrificio. Y Prometeo, que apoyaba a Zeus, digo, yo me encargo de ver este tema. Él se esforzó. Lamentablemente mataron al animal y dividieron en dos partes. Las mejores partes del animal las cubrió con grasa y con huesos para que se viera que no valía. Y las peores partes puso por encima cosas agradables para que tratar de embaucar a Zeus, dividiendo de tal manera que hábilmente ocultó la mitad. O sea, esta ofrenda tiene un significado especial. Finalmente, Zeus escoge la parte más degradada, o sea, la parte que no era la mejor, y la otra parte, Prometeo se la da a los humanos. Ahí se encolerizó Zeus. Es para empezar la primera diferencia que tiene con este titán, con Prometeo, que consistía en carne y las entrañas comestibles debajo de la piel del animal y por encima poner la peor parte del estómago, mientras que juntó los huesos en un montón y los cubrió con cera. O sea, hizo el engaño. Enseguida Prometeo se molesta a Zeus y trata de reducirle a los humanos el fuego. O sea, en realidad ahí habla primero del fuego físico, aunque los primitivos humanos se trataban de aparentemente tener un medio para poder alimentarse, etcétera. Pero él roba el fuego, pero este fuego está muy interesantemente ligado al fuego de qué? De la mente, Mahat. O sea, lo roba del Olimpo y se lo lleva al hombre en un carrizo bueno. Es interesante que este mito envuelve con mucha simbología la intervención de los Manasaputras y de los Anishvata, los que nos dan la mente. Aquí hay que hacer una pequeña narración. Originalmente la doctrina secreta nos dice que nosotros somos hijos de la cadena lunar. Las mónadas que estamos, nuestra parte espiritual más elevada, viene de la cadena lunar. Hubo 3 grupos de mónadas que salieron de la cadena lunar para convertirse en seres humanos. El primer grupo eran los que habían terminado como humanos en la cadena lunar. Ese grupo
participó desde el principio en la formación del ser humano, pero hasta al llegar a la tercera raza raíz, o la raza lemur, ellos nos dan vamos a decir, el doble etérico. Ellos proyectan. Nosotros teníamos la mónada, pero aquí no había nada. No había vehículo, no había nada. Simplemente la mónada y necesitaba un doble etérico, un linga sharira, o sea, un cuerpo molde para que la naturaleza formara la forma material, nuestro cuerpo es material. Y los padres lunares es lo que nos dan, ese doble de ellos, es un aspecto de ellos que proyectan sobre nosotros y nos dan ese aspecto. Pero no pueden darnos la mente. No había nada. Era la gónada con Buddy y aquí no había nada. Estaba vacío toda esa área. Estaba el huevo áurico que emana de la gónada, era una esfera que tenía una parte superior, la chispa eterna, y abajo no había nada. Necesitaba un vehículo doble para que allí se aglutinara después la materia física y formara al ser humano físico. Pero todo en medio estaba vacío. ¿Y por qué? Porque los pitris lunares no podían dar la mente. Ellos tenían la mente, pero no la podían proyectar. No se desarrolló en la cadena lunar esa capacidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tuvimos que esperar hasta la tercera raza raíz, Lemur, cuando ya estando el hombre con la mónada y el doble, intervienen los manasaputras y los asanishvatas, dos jerarquías que poseían el fuego de la mente y lo podían dar. Ahí simbólicamente es Prometeo, la jerarquía que nos da la mente, porque nosotros como seres humanos somos humanos porque tenemos mente. Si no hubiera mente, de nada nos serviría la parte espiritual, ni el cuerpo físico. Sin mente no podemos decir yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque la mente inmediatamente genera esa dualidad, ¿no? Para conocer. Ustedes y yo nos separamos, nos vemos separados, porque estamos identificados con los sentidos. Y los sentidos proyectan una especie de holograma del mundo, una especie de ilusión. Vaya, el mundo fenomenal en el que estamos vemos una ilusión, es un sueño, pero es tan real porque los sentidos nos hacen tener ciertas características en este plano material. Pero al identificarme con los sentidos, yo me separo, ¿no? Los veo a ustedes separados. Lo que ahora la física cuántica dice, no estamos separados, todos estamos ¿qué? Conectados. Y somos energía, no somos nada denso. Si nos viéramos realmente, nos impresionaría lo que somos. Somos como haces vibrando en cada lugar, vibrando en diferentes colores, porque los pensamientos generan colores, las palabras, los actos. Entonces, ¿cómo es posible evolucionar si estamos todos compartiendo, conectados? Tendríamos que estar separados para evolucionar, ¿no es así? Entonces, es lo que hace la mente. Nosotros somos hijos de la mente. Somos humanos por la mente que tenemos. Tanto la mente superior como la mente concreta, que en realidad eso es una sola mente. Y eso nos debería llamar la atención, porque también Prometeo originalmente forma parte de la jerarquía que crea el hombre. O sea, crea al hombre porque nos da la mente. Acuérdense ustedes del mito, porque es un mito, la historia del Génesis, de la creación del hombre. ¿Sí? Al principio hay 6 días o seis ciclos, 6 etapas, y hasta el sexto día la jerarquía, Jehová, quien fuera, crea al hombre, pero no al hombre físico, sino al hombre, al hombre divino, al Adán Kadmon, que era la jerarquía de seres, los Elohims, que posteriormente participarían en la formación del hombre de materia. Al terminar el séptimo día de descanso, dice el Génesis, se pasó al segundo capítulo y dice, y tomaron del barro de la tierra y generaron al hombre, o crearon al hombre. Uno dice, entonces, ¿cuál es el hombre? ¿El primero o el segundo?
El verdadero hombre es el hombre, entre comillas, que va a ser el hombre, es el segundo, aparentemente. Porque está muy envuelta el pasaje de Génesis está ahí muy envuelto en las claves cabalísticas. Hay que leer otras obras para poder entender claramente, pero vamos a suponerlo así. Tomado del barro de la tierra. Y se mantenía él en un lugar, ¿sí? En un jardín, aparentemente de, del Edén, o sea, algo ideal, algo mágico. Y un día dicen los Elohims, oh, vamos a darle, mira, hasta se ha de sentir solo, vamos a darle una pareja. Para empezar, ¿creen que se sentía solo Adán? Estamos hablando del mito, ¿sí? Porque Adán no es Adán, pero no me voy a meter ahorita por ahí. Y lo hacen dormir y le sacan a él de la costilla a Eva. Sí, una costilla, con eso hacen a Eva. ¿Por qué no crearon a Eva también del barro de la tierra? Pregúntense. Porque Adán era un andrógino y cuando y sacan a Eva se convierte que en un heterosexual o se separan los sexos, vamos a llamarlo así. Sí, esto lo ven claro, es un símbolo que oculta ese pasaje. Simbólicamente se duerme, etcétera, y le sacan la costilla y convierten y sacan a Eva. Pero Eva y Adán estaban desnudos. ¿Por qué? Porque no había qué. No había mente. No había mente para separar entre la polaridad que la mente tiene, ni identificación. Se veían desnudos y no se movía nada. Eso era obvio, ¿no? Pero los Elohim le dicen a los dos, de acuerdo, hay dos árboles en ese jardín de los que no puedes comer. Uno el del bien y del mal, y otro el de la vida eterna. Pero díganle a un niño de 3 años que no haga algo. ¿Qué hace? ¿Y por qué Eva? No Adán. ¿Que era tonto Adán? ¿Era medio lento? ¿Qué? Sí, hay algo de eso, sí. Era medio lentón, porque está muy relacionado con el mito del Prometeo tenía un hermano que se llamaba Epimeteo. Era el hermano lento. ¿Eh? Sí, más curiosa y tenía otras cosas. Ahora, se acercan al árbol. No, 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 no. Eso de echarle la culpa es otra cosa que se la sacaron a la iglesia. Aquí no hay la culpa de nadie. Aquí Eva cumplía una función. ¿Eh? Se acerca al árbol y la serpiente lo tiene. Come de la manzana, está muy sabrosa, no te vas a perder esto. ¿Cómo lo no vas a hacer? ¿Y qué hace? Pues dice, vamos a probar. La curiosidad nos mata. En realidad es un símbolo muy importante. Es cierto, come de ella, de ese árbol, y después va y se la ofrece a Adán. Vamos a hablar de Pimentel. Y el pobre, sí, 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 como también. Es muy interesante porque aquí entra la función de Pandora, la mujer que crean los dioses para tentar, para que se case con Epimeteo y abre la caja de Pandora y se arma la buena, porque esa es la salida del jardín de Edén. Pero prosiguiendo con ¿quién sería la serpiente? La mente. La jerarquía de seres que en el siguiente tercero o cuarto capítulo dice así: y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellos hijos que fueron instructores y gigantes en la tierra. Porque los hijos que nacen ya nacen ¿con qué? Con la mente. Esa es una de las varias formas en que el ser humano recibió la mente. Hubo tres. Primera, que la jerarquía de los manasaputras y anishvatas entraron dentro de los trajes de los llamados amente, así se les llamaba, de los andróginos. Pues ya no eran andróginos, ya tenían separado a los sexos. La segunda forma era activar la mente, porque teníamos la estructura, pero no estaba activada. Y la tercera forma es la mezcla con jerarquías superiores. Probablemente hubo otras maneras, pero para cuestiones de este mito lo dejamos así. ¿Qué pasó entonces? Que al conocer el bien y el mal, ¿en qué incurrían estos dos personajes?
en que ya no podían estar en ese jardín y que la ley kármica empezó a funcionar. Y esa es Pandora cuando abre la famosa caja de Pandora. Tuvieron que salir, ¿no? Lo sacaron los ángeles con espadas de fuego fuera, a sufrir, a tener, a tener los hijos con dolor, ya saben todas las cosas que acusan a Eva y a Adán, y a la pobre serpiente se tiene que arrastrar. ¿Cómo se va a arrastrar una serpiente si se arrastra? Pregunto. O sea, aquí hay más significados que no vamos a poder acabar de verlos todos, pero es muy interesante. Entonces, Prometeo le roba el fuego del Olimpo y lo lleva al hombre en un carrizo hueco. Eso significa, pues el fuego celeste pertenecía en un principio solo a los dioses. Era un tesoro que se reservaba para sí y el cual vigilaban celosamente. El prudente hijo de Iapetus, dice Hesiodo, engañó a Júpiter robando y ocultando en el hueco de un carrizo hueco el fuego. Esta posesión arrancada a Júpiter, esta violación humana de la propiedad de los dioses tenía que ser expiada. Pues sí, no solamente iban a castigar a los hombres, sino iban a castigar también a Prometeo. Y ahorita veremos qué puede ser también eso. Zeus adivinó la estratagema, pero por su enemistad hacia el hombre, cosa interesante, escogió al drede la peor porción, aquí estoy refiriéndose a la parte de la, y se vengó rehusando a los mortales el uso del fuego, ya lo había dicho. Como contraste a esta gran bendición, Zeus resolvió enviar un mal igualmente grande. El fuego a los hombres, el mito tiene la característica que abarca una porción de tiempo inmensurable, ¿sí? Está como controlado, todo resumido. Hesiodo y resumieron en un mito toda una larga historia de la formación del ser humano, por lo menos desde el momento en que es, desde la tercera raza lemur, pasando por la cuarta hasta llegar a nosotros. ¿Sí? Esto es un periodo inmenso, millones de años se puede decir que es eso. Pero el mito lo tiene. ¿Por qué puede no estar enemistado Zeus? En el pasaje de la doctrina secreta dice que Brahma, cuando quería que los seres humanos se multiplicaran, mandó una serie de jerarquías para que se mezclaran con los seres humanos y produjeran seres humanos. Pero los Manasaputras y los Anishvasta y los Kumaras dijeron que no, nos quedamos atrás. ¿Sí? Ellos se quedaron atrás. Decían, todavía Brahma o Zeus, vamos a llamarle así, no le gustó que no lo obedeciera. Y por eso creó la otro grupo de 7 jerarquías para que se reprodujeran con los humanos. Si ustedes ven en el pasaje bíblico, cuando Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, dicen los Elohims, hay que cuidar que no coman del árbol de la vida eterna, porque si no van a ser como nosotros. O sea, había una porción de las jerarquías creadoras que no querían que tuviéramos mente. Incluso, podríamos decirlo así, incluso Brahma o Zeus, que no es la manera de explicarlo totalmente, pero que de entrada pudiera ser considerado por cuestiones del propio mismo. O sea, había una parte de la jerarquía creadora que decía, los reproducimos pero sin mente, porque si no serán como nosotros. Y otras decían, sí, hay que darles la mente. A esa jerarquía que representaba a Prometeo, dicen, vamos a darle la mente, porque es la manera de hacerse un ser humano verdadero. En realidad había ahí el tema de que el ser humano era un dios en potencia y darle la mente generaba, discúlpenme, pero hay jerarquías que participan en nuestra formación que son muy materiales y que pueden sentir envidia, celos entre ellos. Entonces, es cierto que dentro de las jerarquías hay varios grados de capacidad de conciencia. Hay muy elevadas y las que están cerca de nosotros, que son los que fueron los que formaron, los que participaron en la creación del hombre. Los Manasaputras y los Anishvata venían de otro universo, específicamente desarrollados con la mente para poder darla, y además tenían que
criterio personal. O sea, se podrían negar a dar en el momento, a generar seres si ellos no lo consideraban todavía adecuado. Y esa es la disyuntiva, o sea, para que vean ustedes que aún estos seres eran rebeldes, como Prometeo con Zeus, ¿sí? Se rebelaron a la orden divina que no era justificada, aunque desde el punto de vista del proceso de la creación del ser humano, sí se entendería que era justificada, ¿no? La mente entró posteriormente. Primero habría que tener el medio, y al ser creada la mente entra manas y kama, o sea, la mente y las emociones, instintos, porque las jerarquías estas eran duales también. Un Manasaputra es dual, no nomás tiene la mente bonita, tiene la mente oscurita también. O sea, para que vean que las jerarquías tenían los dos, aunque estaban muy equilibradas. ¿Y qué ocurre acá? Que el ser humano se completa. Y eso es un punto que nos lleva a pensar en que Prometeo, el mito de Prometeo tiene mucho más misterios y más enseñanzas, sí. Hoy, de alguna forma, no estuviera todavía listo, ¿verdad? Sí. Porque realmente lo estamos demostrando. Nos falta todavía, sí. Y estoy de acuerdo contigo, porque ese grupo, un grupo de los 7 que se negaron, que eran 7 jerarquías, dijeron, no, yo no le entro, están muy toscos todavía. Los otros obedecieron porque ellos los tenían. De las jerarquías Anishvata y Manasaputra, había 7 jerarquías, de las cuales una se había liberado, 2 se habían liberado. La quinta estaba por liberarse, pero estaba adentro. Esto es doctrina secreta. Y 4 estaban obligados por la ley kármica a darle al hombre la mente. Era el pago que ellos tenían que hacer. Razones no lo explica Blavatsky, pero seguro que las sabía. Como los pitrislunares se vieron obligados a darnos el doble etérico, nosotros cuando terminemos nuestra evolución en la 7ª ronda de esta cadena, estaremos obligados a dar una parte de nosotros a los seres que vengan atrás y que necesiten ser esa parte. Pagaremos ahí el karma. A los animales que nos hemos almendrado. Hay un punto interesante. No les expliqué, de las 3 jerarquías de mónadas que entraron de la Luna a la Tierra, la segundo grupo de jerarquía de mónadas, había 2 tipos. Una era los humanos que no terminaron su ciclo en la Luna, y la otra eran los animales que sí habían terminado. Esos 2 grupos sí entraron a ser seres humanos. Pero había otro grupo, tercero, de aquellos animales que no terminaron en la Luna. Y esos son los animales actuales. Futuros seres humanos, algunos de ellos para la 6ª ronda y para el final de la cadena. O sea, nos estamos almendrando, ahí los que comen carne se están almendrando a los futuros humanos. Sí, Prometheus es un, sí, súper, mira, estaríamos ahí en un jardín todos ahí, todos desnudos ahí jugando, bueno, no sé si jugando, pero lo que fuera, no sabríamos qué hacer, no habría polaridad, no habría capacidad de distinguir el bien del mal, no habría. Como no la distingue la Como no lo distingue. Sí, sí, sí es cierto. Un animal, bueno, algunos ya saben un poquito, ¿no? Pero la mayoría, y además el animal, aunque está identificado con los sentidos, no tienen esa conciencia muy probable, porque no tienen los elementos mentales o desarrollados para separarse, aunque puedan ver el mundo como nosotros lo vemos. ¿Quién hace que veamos el mundo como lo vemos? La mente superior, o sea, la parte divina, ¿sí? Y es proyectada como un holograma y todos, como tenemos eso, todos vemos lo mismo, aparentemente. No lo vemos igual, pero vamos a decirlo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Zeus tuvo suficiente? Pues no tuvo suficiente.
hizo que Hefestos creara del barro una mujer hermosa, como debía haber sido originalmente, en Eva, ¿no? Llamada Pandora. De su caja y se la ofrecieron a Epimeteo, que era más lento que nada. O sea, al hermano de Prometeo. Y cayó frito, ese novio mixto. Se enamoró de ella y le prepararon una boda. Y dentro de los regales apareció una caja que se llamaba la caja de Pandora, que les habían dicho a los dos, no abran esa caja, no toquen esa caja. Tenía hasta una etiqueta, dice el mito original, una etiqueta, no abrir. Pues la abrieron, y no la abrió Epimeteo. ¿Quién cree que la abrió? Pandora. Otra vez. Ahora, entendamos por qué el tema, y aquí no se trata de ver a Pandora o a la mujer como el personaje que va a ser después consagrado por las religiones como algo negativo. En el momento en que se separa, el momento en que el andrógino se separa en hombre y mujer, se crea ya la dualidad desde ese momento, aunque no hay mente. Después adquieren la mente y por supuesto empieza la ley kármica a funcionar. La raza humana en un momento dado, al principio, no tenían la mente brillante, aunque ya la tenían despierta, llevará varios miles de años para que la mente, como un bebé que va creciendo lentamente, para que pasaría por su etapa mágica de los 7 a los 9 años, llegarían a ser adolescentes. Así empezó la raza humana y eso fue el resto de casi a finales de la raza Lemur, principios de la raza Atlante. Todavía los seres humanos estaban desarrollando esa mente. Y hasta la tercera raza, su raza Atlante, todo iba bien. El mal no se había enseñoreado de los seres humanos, no había llegado ese momento de materialidad tan dura que fue la cuarta subraza Atlante. Y a partir de ahí, como había dos personajes, un hombre y una mujer separados, y no estamos hablando de uno, sino eran cientos de seres humanos. Adán no es uno, ni Eva, bueno, no quiero meterme por ese lado. Originalmente la humanidad no fueron 7 seres que fueron plantados en diferentes lugares y se fueron aumentando, se fueron reproduciendo, haciendo a un lado el mito del Génesis. La magia se enseñaba en la época, finales del Lemur, principios del Atlante, como ahora nos enseñan el ABC en las escuelas. Así, abiertamente, no había esa maldad de utilizarla para dañar. Pero, obvio, estábamos envueltos todos en las dos fuerzas, luz y oscuridad, desde el principio. Un niño cuando empieza a ejercer la oscuridad, o sea, a empezar a sentir envidia, rencor, se tardará mientras el bebé no lo siente. ¿Cuándo ustedes ven la manifestación de eso? ¿Hasta qué edad más o menos? Sí, pero no tiene la profundidad del mal. Salvo alguna excepción de ser una entidad de otra encarnación muy complicada, va a llegar a los 10, 12 años, que es la prepubertad, y empezará entonces a darse cuenta cuando recibe casi todo la parte que nos dice la doctrina culta, recibe la mente completa. Entonces ahí empieza el tema. Sí, como el bebé, dice, la mejor historia para entender al hombre y su desarrollo es ver al bebé y las fases por las que va pasando. En la pubertad de la humanidad se despierta, y eso pasa a finales de la tercera subraza Atlante. Para la cuarta se arma la magia que se enseñaba, que se hablaba, empieza a generar pues esas jerarquías de magos negros, de brujos, de hechiceros, en que había en esa época dioses gobernando a los humanos porque le estaban enseñando a gobernarse, a organizarse. La mayor parte de los reyes eran reyes semidivinos, y todavía duró hasta la quinta raza en las primeras jerarquías, en los primeros faraones y reyes de la época prehistórica. Ellos eran todavía semidioses, porque después de la destrucción de los atlantes,
regresaron y trataron de ayudar a los que sobrevivieron para la nueva formación de la raza. Se ve mucho en la etapa predinástica de los egipcios, donde hubo 15, o no me acuerdo si 15 o 30 faraones, que no habla la historia de ellos, que eran seres divinos, ayudando a los humanos a formarse. Nuestras monadas no vienen de la Tierra, vienen de otro planeta, de otra cadena. Sí, estamos, todos los que participan son extraterrestres. La Tierra era un hábitat nuevo para una humanidad completa. La doctrina oculta insiste en que hay humanidades completas, pocas, pero las hay en el sistema. En la galaxia hay algunas, en la Vía Láctea. No hay muchas, pero hay. No somos los únicos completos. Abundan los no completos, los que les falta a lo mejor la mente, o les faltan las emociones, o les falta algo de la constitución septenaria. Hay una riqueza inmensa. Blavatsky da a entenderlo sin meterse mucho en problemas de ese tipo. Bien, vamos a proseguir. Se supone que eran semidioses que vinieron, y sí, todos ellos en un momento dado eran sacerdotisas o príncipes que gobernaron cuando llegaron a Pandora, la toda talentosa, porque era una mujer talentosa, pero también de mentiras y palabras lisonjeras y una mente muy astuta. Así la pintan los griegos. ¿Sí? Hermes se la llevó a Epimeteo, hermano de Prometeo, con una caja como un dote donde estaban encerrados todos los males. Epimeteo quedó prendado de su encanto y se casó con ella. Pandora abrió la caja, de ahí surgieron toda la clase de males, problemas y enfermedades que se derramaron por el mundo. Eso era parte de la evolución. Entrábamos a la etapa en que la mente se había despertado y empezamos a cometer pues barbaridades. El karma, las barbaridades que empezamos a hacer por ignorancia, éramos como adolescentes que ya saben que no todos están maduros, empezaron a hacerse tonterías, y de remate tienes magia, pues acabaste ahí de armar la buena, una fiesta ahí humana en donde se produjeron cosas al grado que los dioses quisieron acabar con el pueblo atalante, y lo que sobrevivió fue lo que llegó, pues por un lado Egipto y Europa, y otros se quedaron en el lado americano. Entonces, esta parte es interesante, bueno, pero todavía Zeus estaba enojado y dijo, a ese no se me va. Y tuvo que encararse con su castigo. Zeus lo amarró con grillos diamantinos a un pilar con una águila para que en el transcurso del día se comiera su hígado, que crecía de nuevo durante la noche. Lo amarró y el águila llegaba, se alimentaba de su hígado de día, se iba y en la noche se recuperaba. Yo ahí, viéndolo y basándome en otras versiones, Prometeo aquí representa el yo superior, el ser divino. Y Epimeteo es la personalidad. ¿Sí? La personalidad lenta, pispireta, todas las Pandoras que ve, pues se le van los ojos. Y el pobre de Prometeo paga los platos rotos de Epimeteo, porque sabemos por la enseñanza que ciertas acciones de la personalidad afectan al yo superior. Él va a pagar, va a ser responsable porque no ha sabido ayudar a Epimeteo a no hacer las tonterías que hizo. Entonces, simbólicamente la regeneración está ligada a varias cosas. El hígado es muy reconocido como, incluso por los chinos, como un lugar el más importante que el corazón. Le dan un peso muy elevado. Y es el lugar donde se transmutan los alimentos, se absorben los alimentos y se desechan las partes que no son importantes. Entonces, sí. ¿Dónde? Sí. Sí, no, qué casualidad, ¿verdad? Tenía que ser ese el castigo. Y el águila también es símbolo de Júpiter. Y que tiene un final, porque hubo tres aspectos del mito de Prometeo. Creo que Prometeo encadenado, no, liberado, encadenado, y Prometeo liberado. Pero solamente se conserva la primera versión de
de los dos autores, ¿no? Prometeo, el que roba el fuego. Y nosotros nos regeneramos en la noche. Sí, sí, en realidad la noche tiene en nuestros procesos, incluso físicos, una importancia muy grande. Hay una asimilación de todas las experiencias psicológicamente hablando, pero físicamente todos los procesos de purificación de todo el cuerpo se llevan a cabo en las diferentes fases del sueño, desde que dormimos, desde el sueño REM, pasando por las diferentes etapas hasta las 5 de la mañana que estamos despertando. O sea, el cuerpo se regenera. Si ustedes le impidieran al cuerpo dormir o tuvieran algún problema con el dormir, poco a poco el cuerpo empezaría a resentir y a perder estabilidad, ¿sí? Sí, acuérdense que una de las formas en que la policía secreta castiga a algunos es no dejándoles dormir, con la luz, ¿no? Les ponen, aunque aquí se puede prestar a varias interpretaciones. Con el crimen, bueno, la esfinge tiene lo suyo, ¿no? En el Edipo Rey, pues la esfinge juega un papel muy importante porque Edipo responde a la pregunta de la esfinge y, y después se encuentra el padre y lo mata, sin saber que era su padre. O sea, eso es un mito de mucho peso y también está relacionado con significado de formación del ser humano. Lo que hizo Freud, que fue el que más usó ese mito, fue darle un carisma psicológico, pero tiene su enfoque, vamos, porque se puede enfocar, recuerden que hay un dicho en la tradición oculta, el hijo mata al padre, o el discípulo mata al maestro. ¿Mm? Y yo lo veo más enfocado de ese lado, ¿no? Contesta, responde a lo que la esfinge le cuestiona y después está capacitado para convertirse en lo que debe ser. El resto es complejo. Se casa con la madre, que no tiene que ver quizá con el incesto del que estamos hablando, sino tiene que ver con un proceso de unión con la parte interna. Así lo ve Jung, ¿sí? Más que incestuoso, aunque el mito lo ve como un incesto. O sea, los griegos se la armaron para hacer dramas de caña, ¿sí? Vean sus dramas y todos se dicen, no, se mata este, se mata el otro, y cosas así muy sangrientas, pero en realidad tenían significados profundos, ¿sí? Más que los superficiales. Finalmente, Zeus se apiada de Prometeo, demanda a Heracles con el consentimiento de Zeus, que deseaba acrecentar el renombre de su hijo, mata el águila y deja en libertad al hijo de Japetus, a Prometeo. Yo aquí lo veo como cuando la personalidad se transforma y se convierte verdaderamente en un Arjuna, después de acabar con todos sus familiares y sus maestros y de arrasar con todos sus prejuicios y condicionamientos, se convierte en el instrumento para poder liberar, o sea, para poder unirse a su parte superior, que es la realización. Yo lo he visto así. Podía también tener otros, pero significados, pero básicamente, desde ese punto de vista, Heracles o el hijo de, ahora sí que preferido de Zeus, libera a Prometeo. Eso es el final de la primera versión de Prometeo que nos dan los dos autores griegos. Esta última parte ya hablo de los Elohims y de los Manasaputras, los padres y los Pitris lunares. Y pues ya lo abrimos a preguntas. A ver, preguntas, dudas, alguna aclaración. O sea, empaten el mito con el desarrollo del ser humano. Solamente que la doctrina secreta se ve de una manera y el mito lo envuelve, lo cubre. Es como, recuerden que los mitos los usaban en las grandes iniciaciones en Grecia, como el mito de Hera, digo, de Demeter. Eran símbolos de transformaciones del ser humano, de metamorfosis de los seres humanos a través de una serie de ritos y de iniciaciones. Y yo siento en esto que Prometeo fue uno de los grandes mitos que
propició iniciaciones y transformaciones, porque no había otra y ocultaban muchas cosas, ¿no? Sabemos muy bien que si no es por Madame Blavatsky, la doctrina secreta, todo lo que de los Anishvatas, Manasaputras y todo eso, no lo podríamos saber. No sabríamos nada de eso. Si ella no escribe la doctrina secreta, estaríamos out. Fíjense, una vez yo estaba en época en que trabajaba yo porque Zeus es que embelezaba a las mujeres, aparecía como monedas de oro o como un ganso o sea, hacía de todo. Yo decía, ¿cómo? Como un toro, sí. Y un día tuvo esa noche, una noche un sueño así, me le digo, no te metas por ahí. En realidad es que no estamos entendiendo que son las fases de evolución. Los mitos griegos tienen un resumen de la evolución del ser humano, pero de una manera simbólica y oculta, porque eran parte de iniciaciones, de rituales de iniciación. ¿Tendríamos la versión de los cabalistas? Más o menos. Y las de los herméticos, pero no habría más, esto era lo único que había. Y la religión, sí, habría mucho espiritismo. Tendrían la fuerza. Y en este país tuviéramos la mejor fábrica. Ayer hablábamos de la distracción. En realidad, a la gran parte del público no le interesa el conocimiento oculto, seamos honestos. Quiere pasarla bien, como decíamos, comer, dormir, hacer sexo y todos, eso sí, el baile, la bachata. Eso es lo que importa para una gran parte, no digo que para todos. Y para un grupo limitado comparado con los 8,000 millones que somos ahorita, que sí hay gente, no voy a decir que son 10 o 20, probablemente haya quizá 1,000 o 2,000 o 3,000 o no sé cuántos. Esto es importante y esto es lo que genera la necesidad de que este conocimiento se haya dado. O sea, nos sentimos pocos porque vemos al mundo cómo está, pero en realidad hay mucho más de lo que nos imaginamos de seres que están tomando el conocimiento y tratando de practicar y vivir las enseñanzas. Yo confío mucho en que a pesar de ser los seres humanos como somos, sigo creyendo en que lo divino en nosotros nos eleva y nos hace sentir, nos permitirá poco a poco encontrar el camino de regreso a la fuente, a pesar de que vemos el mundo como lo vemos. Sí. Ya lo decía Blavatsky, al final de la cadena terrestre, una tercera parte pasa y 2/3 partes no pasan. O sea, la gran parte de la humanidad, simbólicamente, se dirige a otra cadena no tan elevada como las que pasan, pero mejor que la nuestra, mejor que la Tierra. Como para sacar de ahí otra vez, o sea, un concepto que ayer hablaba alguien que decía que todos los seres humanos se salvan, que un sacerdote lo decía, sí, una historia de Cesarina que decía, todos los seres humanos se salvan, sin excepción, y al pobre sacerdote le costó que lo sacaran de donde estaban. Porque todos somos hijos de la fuente, no puede haber excepciones, incluyendo los magos negros, tienen una opción. Si ellos tienen una pizca de aquello, se redimen y salen adelante, ¿sí? O sea, todos tenemos un lugar en este universo, nadie está ni sobra ni falta, estamos los que estamos. Y el tema complicado acá es que a pesar de que 2/3 partes no pasan, de esa otra cadena a las que van a ir a hacer un curso especial, sacarán otra parte, y así hasta que pasen todas. No se abandonan a las monadas porque son las chispas de la fuente eterna. O sea, son imposibles de destruirlas, tienen que cumplir con su cometido. Entonces, que a pesar que nosotros vemos un mundo como somos pocos, una minoría, y luchamos por transmitir esta enseñanza, bueno, eso es lo que nos tocó a nosotros. Porque tarde o temprano todos tendremos que pasar. Ya no sabemos que en la cadena lunar los que vinieron fueron los que no pasaron. Sí. Estamos acá. No pasamos. Sí, no pasamos, ¿eh? Esperamos. Esperamos. Mira,
Yo creo que por eso, yo creo que por eso el Buda mencionó los dos caminos, el camino largo y el camino corto, porque la mayor parte de la humanidad sigue el camino largo. La misma señora Blavatsky con la voz del silencio nos pone firmes. ¿Sí? Tú puedes seguir la enseñanza poco a poco o te alineas con la voz del silencio o con Krishnamurti o con Ram. Yo tengo mis dudas por el momento en cierta forma. La ronda que estamos es la cuarta para desarrollar las emociones, ¿sí? Y algo de la mente ya empezó. La quinta ronda es específicamente desarrollo de la mente, pero tenemos que entrar con las emociones ya resueltas para poder recibir todo. Los que se queden cortos ya empezarán a tener problemas para desarrollar la mente a su máximo. Es que no hemos llegado al máximo del desarrollo de la mente. Y en la quinta ronda, la esfera E es donde se va a desarrollar. Recuerden que cada ronda es una esfera, ¿sí? Es obvio que el conocimiento actual despierta esperanzas en muchos. Una comunicación que no habíamos tenido nunca. Acuérdense, hace 30 años usábamos el telefonito y mandábamos un mensaje, un paquete y duraba un mes para llegar, o sea, todo eso así. Pero ¿cuánto hemos avanzado nosotros en nuestro desarrollo interior? Como dices Krishnamurti, parecemos al hombre de hace 1.000.000 de años. Nos seguimos matando con egoísmos y ambiciones y eso nos está sirviendo para tener poder y controlar. A mí me preocupa lo de la inteligencia artificial. Si no la reglamentan bien, ¿sí? Que debería hacerse. Es un peligro y ya lo muestra el peligro que estamos usándola para hacer programas pornográficos de personas a las que le sacamos una foto y después las desnudamos y hacemos cosas con ellas. Ya se está viendo que ahí hay el problema. Entonces necesitamos un trabajo personal, un cambio nosotros para que la ciencia que está viniendo mucho más rápido, en 30 años hemos avanzado lo que no hemos avanzado en siglos, ¿sí? 30 años. Entonces, el peligro existe si no sabemos manejar. Y como en nuestras manos no está eso, sino está en la gran parte del pueblo o de los poderes que gobiernan, lo único que nos queda es difundir la enseñanza y transmitirla con nuestro ejemplo hasta donde podamos, para que la gente tome conciencia y diga, hay otra versión y cómo manejar esa información. No somos los únicos, sí, yo insisto que hay mucha gente ya que está muy preocupada por el manejo de la información y de la tecnología. Incluso muchos de los grandes magnates están atentos a que se reglamente bien, por ejemplo en Europa, la inteligencia artificial, ¿sí? Porque puede tener descalabros y generar problemas de trabajo, porque pueden ser sustituidas las personas. O sea, las consecuencias todavía no las vemos. Es como cuando empezó el cambio tecnológico de los ordenadores y todo eso. Así empezó ahorita, está empezando, ¿no? Todavía ni siquiera tenemos los primeros elementos importantes. Hay que estar más preparado y por eso quieren reglamentar. Por lo menos para evitar que a rato digan los chinos, pues ya tenemos un hombre artificial. ¿Saben uno de los peligros más grandes? ¿Saben que los pueblos están haciendo experimentos con fetos, o sea, con seres humanos, para generar un androide o clonar un clon? Ustedes tengan un clon y el clon tiene que las condiciones adecuadas porque tendrá que una mente, un cerebro. Y uno de los peligros, es mi opinión, la conciencia cósmica, la mente cósmica está en todos lados. Cuando algo cubre las necesidades, penetra. El peligro está en que los clones se vuelvan autoconscientes. Si los animales se están volviendo autoconscientes, algunos de ellos, ¿por qué no algo que está preparado para poder tener? Y no sería raro que a rato digan, mira, estos humanos son la verdad, lo peor, vamos a tratar de controlarlos. Y muy complicado, ¿eh? Suena a ciencia ficción, pero es muy complicado ese tema. Creo que eso sería una de las funciones personales de cada uno si quiere ayudar a la sociedad. No todos somos buenos conferenciantes,
vamos a llamarlo así. No todos tenemos la habilidad, pero sí podemos ser ejemplo. Recuerden que el ejemplo cunde más que los discursos. Yo puedo hablar mucho, pero mis actos son los que me muestran quién soy. Acuérdense que por sus hechos los conoceréis. Puedo tirarles un rollo, pero salgo de acá y cometo un crimen. Sí, eso puedo hacerlo. Entonces el ejemplo cunde. Y eso es lo importante. Como estudiantes, el reconocer que sí está en nuestras manos influir en nuestra casa, con los amigos, siendo por lo menos equilibrado o trabajar algunos aspectos para ser mejor ser humano. Y si me preguntan, pues decir, mira, lo poco que sé, te puedo decir que es así, asado, trata de mejorar. O sea, creo que sí está en nuestras manos aportar algo para mejorar el ambiente. Creo que eso es una de las partes importantes en nuestra labor personal. Esas son las cosas que al no poder nosotros tener nada más que la difusión de la enseñanza, pero con nuestro ejemplo, con nuestra forma de tratar, con nuestra forma de ayudar a la gente, y si nos piden consejo, hacerlo, pues es la única herramienta que tengo. Por lo menos no me voy a quedar así en mi casa diciendo qué mala suerte, ya se acabó el mundo, ahora ya mi casa. No, salgo a hacer algo. Y como dice Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Tenemos que intentarlo. Y esa es la labor de la enseñanza teosófica, sobre todo en este momento, o en este siglo, y de ahí la importancia de mantener estos centros. ¿Sí? No niego que el Zoom nos facilita, pero la presencia física ayuda a generar una energía. Y por eso se están haciendo estas conferencias para invitar. Yo también voy a México a lo mismo. Me pidieron que fuera a hacer lo mismo porque también en México la gente se... Sí, sí, el Zoom tiene lo bueno, pero lo otro ha hecho que pues nos retrae. Bueno, conocimos algo que nos ayuda a ser más flojos, más en nuestro espacio de control, ¿no? Ahí estoy viendo los acuerdos. La importancia de estar en la presencial, en las ramas, para compartir las opiniones, porque nadie sabe si está bien o no cuando estudia solo. Pero sí, responderemos no sé si mañana se pueda, pero por lo menos en las próximas conseguir un micrófono para que también se oigan las preguntas, porque vamos a terminar nuestra reunión y les agradecemos a todos.